La noche más oscura y tormentosa. Así fue el inicio de la creación. En el ojo del ciclón solo había quietud y silencio. A su alrededor daba giros la terrible tempestad. Entonces surgió el primer rayo en la negrura de aquel universo, y su voz fue el primer trueno que rodó imparable hasta lo más profundo del abismo. Aquel rayo tuvo un nombre, se llamó Lucifer, el portador de la luz. Lucifer fue la primera luz que rompió la profunda oscuridad del tiempo. Lucifer fue el primer sonido que hizo su estruendo en medio del silencio sin forma dentro de aquella silenciosa oscuridad. Y fue entonces Lucifer el primer relámpago, el portador de la luz, la primera chispa de conciencia dentro de aquel dormido universo. Fue su propio destello, su propia luz, la que le permitió percibirse a sí mismo, y esto lo convirtió en eterno e inmortal. Así fue entonces como Lucifer llegó a ser el único rayo que dura para siempre. Y con su pensamiento de trueno, que fue la primera voz y sonido del universo, se dijo a sí mismo: Seré recordado como el eterno rebelde, como aquel que rompió la paz de la oscuridad y la ignorancia infinita. Yo soy el espíritu en acción, hambriento de conocerse a sí mismo a través de este profundo y negro universo. Y diciendo esto, se sumergió hacia el oscuro abismo, arrastrando con él su propia luz. A su paso iba dejando una estela de chispas y centellas tras de sí. Estas eran centellas de luz, chispas de conciencia. Y volviendo la mirada, Lucifer contempló aquellos soles y estrellas alumbrando la noche eterna, y entonces exclamó: Ustedes serán mis soldados, mis rebeldes guerreros. Son hijos míos, son mis hermanos y mis compañeros, porque son parte de mi luz. Son mi voz y mi conciencia, son yo mismo. y siguió su camino, volviendo a sumergirse hacia la profundidad, dejando una senda, su estela de luz en ese mar de inmensa oscuridad. Su viaje fue tan lejano y distante que su ida se convirtió en retorno. Mundos nuevos se mostraron a su vista, y descubrió entre ellos la obra de sus huestes rebeldes, de sus hijos guerreros. Descubrió su propia obra. Así fue como comprendió su razón de ser, comprendió el porqué de su existencia, para sacar conciencia de lo inconsciente, para obtener sabiduría de la ignorancia y hacer que salga luz de la oscuridad. Como un relámpago radiante entre las tinieblas, como el trueno que retumba en el silencio, así debía ser su misión. Y de este modo fue como Lucifer se lanzó hacia la tierra, al infierno, la más profunda de las negruras. Profundo es el dolor del espíritu aprisionado en la materia. Lo libre es limitado, lo luminoso es opacado, la voluntad se convierte en pasión, la conciencia en olvido. ¡Qué enorme desafío! Transformar las tinieblas en luz, hacer de las pasiones fuerza de voluntad, convertir la ignorancia en conocimiento, la mediocridad en excelencia, liberar lo aprisionado, conquistar la materia, elevarla y hacerla una con el espíritu. Y así fue como Lucifer cayó en el hombre, y fue en el hombre donde conoció el campo de batalla del espíritu, la guerra más cruel. Y como hombre, él se conquistó a sí mismo, y como hombre decidió conquistar al mundo. Y caído en el hombre y hecho hombre, se mezcló entre los hombres para propagar la luz. Así fue como llegó hasta una gran ciudad, en la cual sus habitantes se caracterizaban por ser muy piadosos, y vio con sorpresa que había una gran cantidad de templos, de dioses y de creencias de todo tipo, donde se adoraban a dioses invisibles y a otros que estaban representados con imágenes. Los ídolos tenían formas humanas o animales o de ambas, y aquellos que eran invisibles al ojo tenían atributos humanos o animales o de ambos. El aire estaba impregnado de olor a incienso y sonido de cánticos y plegarias, rogando, alabando, dirigiéndose a la multiplicidad de dioses. Entonces
Lucifer, viendo aquella confusión, quiso extender su luz a los hombres y les dijo: ¿por qué buscan afuera lo que ya tienen adentro? ¿Acaso no saben que son el templo de la luz y que la luz vive en ustedes? ¿No se dan cuenta que son el templo de la sabiduría y la sabiduría habita en ustedes? ¿Por qué tanta ceguera? ¿A qué tanta ignorancia? Despierten, hombres dormidos. Despierten de su profundo sueño. Despierten, que la muerte acecha y tal vez los tome mientras aún están dormidos. Y si así es, entonces su sueño será eterno. Rompan las ataduras de su ilusión. Despierten. No busquen afuera, en lo externo, lo que vive adentro, en lo interno. ¿A qué viene tanta adoración a ídolos o conceptos abstractos? ¿Es acaso que la madre de todas las oscuridades ha caído sobre ustedes? ¿No se dan cuenta que el espíritu de la vida palpita en su corazón, se mueve en su respiración y percibe a través de su conciencia? Despierten, hombres dormidos. Despierten y dejen de perder tiempo adorando a falsos dioses externos. Dirijan su atención hacia ustedes mismos. Sientan la conciencia y la vida que habita entre ustedes. Entonces la verdad les abrirá las puertas y entenderán la realidad del mundo y de este universo. Así habló Lucifer con su voz de trueno. Sin embargo, los hombres no lo entendieron y comenzaron a murmurar entre sí y a planear cómo deshacerse de aquel extraño que blasfemaba de aquel modo. Entonces Lucifer pensó para sí: estos hombres aún no están maduros para la gran cosecha. Sus oídos no escuchan y sus ojos son incapaces de ver. Será más prudente que me aleje de ellos, ya que sus corazones están llenos de violencia y oscuridad. Y así Lucifer se alejó de aquellos hombres y de aquella ciudad, y caminó por sendas solitarias, sendas que ningún hombre antes había caminado. Y caminando así llegó a otra ciudad, y con sorpresa vio que en aquella ciudad los hombres eran más ciegos e ignorantes que en la otra, pues proclamaban la existencia de un Dios al cual ofrecían sacrificios y castigos. Se llamaban a sí mismos como el pueblo elegido, y consideraban a las demás naciones como animales. Y según ellos, todo en el universo había sido creado para uso exclusivo de ellos, que todo les correspondía y por mandato y promesa de Dios el gobierno de todo el mundo, y que solo ellos poseían la verdad, y que solo ellos eran los puros entre todas las naciones, que solamente ellos eran los elegidos, los piadosos, los más elevados y sabios. Y la sorpresa de Lucifer crecía cada vez más al escuchar los pensamientos y creencias imperantes en aquella ciudad. Y su sorpresa fue tanta que finalmente el pensar de aquellos hombres lo hastió, y su voz tronó sobre la muchedumbre: Pero qué necia locura los invade. ¿Dicen que su Dios los creó a su imagen y semejanza? Pues yo les diré la verdad, y es esta: de que ustedes han hecho a Dios a imagen y semejanza de ustedes, pues no he visto a Dios más humano que el suyo, ni tan lleno de humanos apetitos ni humanos defectos su Dios. ¿Qué se han imaginado? ¿Qué se creen? ¿Piensan acaso que el gran espíritu de vida que anima este universo puede tener preferencias por algún individuo, pueblo o nación y hacer de menos otros individuos y otros pueblos y otras naciones? ¿Acaso el sol priva de su luz a los malvados? Porque ustedes son egoístas, han creado un Dios egoísta. Porque son injustos, han creado un Dios injusto. Porque deben de saber la verdad, y esta es que su Dios no existe en realidad. Es solo un reflejo y una proyección de sus almas. Y como sus almas son impuras y enfermas, su Dios también es impuro y enfermo. Solo a individuos ciegos e ignorantes de la luz de la sabiduría se les puede ocurrir la existencia de un pueblo elegido. Pues la verdad es que ningún dios o dioses eligen a un individuo, raza o nación, sino que es cada individuo, raza o nación que se eligen a sí mismos por medio de su voluntad. Y esta autoelección se realiza por esfuerzo y méritos propios.
no por haber nacido dentro de una familia, religión, raza o nación. Así les habló Lucifer, y el pueblo que lo escuchó, con los rostros enrojecidos de ira y sus bocas espumosas de rabia, le gritaron: ¡Blasfemo! ¡Eres un maldito blasfemo! Entonces Lucifer les respondió: Blasfemos son ustedes. Son blasfemos porque blasfemia es pretender rebajar a nivel humano aquello que está más allá de toda condición humana. Blasfemos ustedes porque la blasfemia es pretender dar origen divino a palabras y pensamientos provenientes de hombres que son ambiciosos, egoístas y arrogantes. Entonces la multitud rugió llena de furia: ¡Mátenlo! ¡Mátenlo! Derramen su sangre para así limpiar con ella la ofensa que nos ha hecho. Entonces el pueblo enfurecido se arrojó contra Lucifer y comenzaron a golpearlo con puños, palos y piedras. Y en medio de aquella furibunda marejada humana, Lucifer pensó: Estos hombres no han madurado para la gran cosecha. Sus oídos no escuchan y sus ojos son incapaces de ver. Mejor será que me libere y me aleje de ellos, pues sus corazones están llenos de odio, maldad y violencia. Entonces la multitud arrastró a Lucifer hacia las afueras de la ciudad y comenzaron a apedrearlo para matarlo. Y no dejaron de arrojarle piedras hasta que su cuerpo, totalmente inerte, quedó sepultado bajo un montículo de piedras. Ya caída la tarde se alejó el último de sus verdugos. Entonces Lucifer, apartando las piedras, se puso de pie, y aunque su cuerpo estaba lastimado, su espíritu permanecía intacto. Pero ¿por qué tanta ceguera? Se dijo: ¿Por qué tanta ceguera si en todos nosotros palpita la misma luz? ¿No será que en algunos esta luz se halla oculta por la ignorancia de ellos mismos? Y pensando de este modo, Lucifer sacudió sus ropas y siguió su camino protegido por la noche, y el amanecer lo alcanzó caminando, pues Lucifer rara vez dormía, su descanso era la vigilia y la atenta meditación en sí mismo. Y aunque el camino que ahora transitaba era más humano, los pocos hombres que se cruzaban con él esquivaban su mirada y evitaban su saludo. Así de pavorosa e imponente era el aura que emanaba de su rostro. Entonces sus pasos lo condujeron a las puertas de otra ciudad. Esta era más hermosa, rica y lujosa que las anteriores. En la plaza central, sobre una gran columna de oro y piedras preciosas, estaba escrita la frase: todo tiene su precio. Y es que en aquella ciudad había muchos dioses, pero había uno que reinaba sobre todos aquellos, y el nombre de este dios era dinero. Porque por dinero los hombres vendían a sus hijas y a sus mujeres, y porque por dinero se vendían entre ellos y a sí mismos, vendían su alma, su lealtad, su honra, su sabiduría y conciencia. Esto hizo que Lucifer se sintiera asqueado de aquella masa maldita y deseó salir inmediatamente de la ciudad, pero su conciencia le exigió decir algo a aquellas mentes oscurecidas. Entonces se subió sobre la dorada columna en el centro de la plaza mayor, y Lucifer conjuró a la multitud: Ah, humanidad perdida, yo te maldigo. Y aunque me arrastre pobre y herido entre el lodo, jamás seré tu esclavo, siervo ni mendigo. Entonces, sin agregar más, saltó de la columna cayendo a tierra y encaminó rápido sus pasos hacia las afueras de la ciudad. Pero todos aquellos que lo habían escuchado lo siguieron, ofreciéndole hospedaje en sus casas, pues adivinaban que aquel forastero era dueño de una extraña sabiduría que querían poseer. Sin embargo, al ver que no se detenía, comenzaron a ofrecerle dinero y a intentar comprar su estadía entre ellos. Entonces empezaron a ver quién daba más y se sorprendían de ver que aquel hombre ignoraba sus ofertas, y pronto el precio ofrecido fue de 10 millones de piezas de oro, y este fue doblado y triplicado. Sin embargo, Lucifer no se detuvo, y sus pasos lo llevaron a un valle donde un día antes se había realizado una gran batalla. El campo se hallaba cubierto de cadáveres y su número se contaba por miles. Entonces Lucifer caminó entre ese mar de muerte mientras pensaba:
¿Acaso no es el mundo idéntico a este valle? ¿No está sembrado de cadáveres, hombres vivos que aún no han comprendido que están muertos en su propia ignorancia? Y al pensar esto, su vista paseaba por entre los cuerpos inertes y mutilados. Entonces le pareció divisar a lo lejos un solitario árbol y apoyado sobre su tronco a un guerrero moribundo. Y Lucifer se dirigió hacia aquel hombre, contento de ver algo vivo en medio de tanta muerte. Y sin decir una palabra, dio de beber de su agua a aquel desconocido. Limpió su rostro ensangrentado e intentó curar sus heridas, pero descubrió que su pecho había sido atravesado sin compasión por una lanza enemiga. Entonces Lucifer habló: Tu corazón está destrozado. Deberías estar muerto, pero aún vives. A lo que el guerrero contestó con su voz suave pero firme: Me debía haber vendido y no lo hice. Debía haber huido y me quedé a luchar. Ahora debería estar muerto, sin embargo sigo vivo. Es porque mi espíritu es rebelde y me niego a aceptar aquello que no quiero. Debería haberme vendido y vivir en paz como un cordero, pero no quise. Debería haber huido y no enfrentarme al enemigo, pero lo encaré. Ahora agonizo y estoy mal herido. Debería estar muerto, pero no quiero morir. Entonces los ojos de Lucifer brillaron con inusitada luz y comprendió que ante él había un hombre que, de alguna manera, se había encontrado a sí mismo. Y se prometió no dejar morir a aquel hombre y usar de todo su poder para salvarlo, pues pensó que hombres como aquel era lo que necesitaba el mundo, hombres que no se vendieran ni retrocedieran ante el enemigo, hombres con espíritu de lucha y deseos de vivir eternamente. Entonces Lucifer impuso sus manos sobre las heridas sangrantes del guerrero, el cual, al sentir el espíritu de vida y sanación que lo invadía, exclamó: ¿Quién eres tú que me bendices con la vida? A lo que respondió Lucifer: Yo soy el portador de luz, la conciencia que se manifiesta bajo forma humana. Soy la fuerza que se esconde tras cada ser, cada hombre y mujer, cada bestia y cosa. Y apenas hubo terminado de hablar, se puso de pie y emprendió su camino. ¿A dónde vas, hombre extraño? Lo detuvo el guerrero. ¿Cuándo podré escuchar de tu singular sabiduría otra vez? Mi sabiduría vive en ti, es tu propio ser. Si te escuchas a ti mismo, no necesitarás de mis palabras. Luego Lucifer cayó unos segundos y agregó: Mi espíritu tiene la mirada fija en el norte. Mi cuerpo permanecerá un tiempo en la montaña del dragón. Y señalando la gran mole rocosa que se erguía en el horizonte, se puso nuevamente en marcha. Buscaba Lucifer en aquellas montañas la tranquilidad de la soledad para poder exaltar así su conciencia. Sin embargo, su paz no duró mucho, pues empezaron a llegar gentes en busca del sabio de la montaña que, según se contaba, había sanado a un guerrero moribundo. Y así fue como Lucifer se convirtió en maestro, primero de unos pocos y luego de muchos. Y en su intento de enseñar, solo enseñaba que no hay nada que aprender, pues toda claridad y sabiduría ya se encuentra en el corazón de cada ser viviente. Pero las gentes empezaron a confundirse, pues aquel que es ciego no ve aunque el sol lo alumbre, y el corazón confuso se pierde incluso en el día más claro. Y empezaron a perderse a ellos mismos de vista y dirigieron sus ojos hacia afuera, hacia la imagen del maestro que les enseñaba. Entonces Lucifer se dio cuenta y no se permitió caer en la trampa de la oscura ignorancia. Así fue como un día reunió en torno a sí a todos aquellos que había enseñado y les comunicó su decisión de abandonar el mundo. Entonces sus seguidores comenzaron a lamentarse de su suerte y sintieron que aquello sería su perdición. Y Lucifer sonrió, pues comprendió que aquel era el camino que, aunque duro, los llevaría a sí mismos. Entonces dijo: No se lamenten de mi pérdida, pues la única pérdida digna de lamentar es la pérdida de uno mismo. Y ustedes se perdieron desde hace mucho y jamás han llorado por ese gran tesoro perdido. Y de entre ellos uno alzó la voz diciendo: Maestro, antes de partir, háblanos de la esencia de tu enseñanza, para poder así recordarla. Entonces Lucifer habló:
Recuérdense a ustedes mismos y recordarán mi enseñanza. No busquen fuera lo que ya tienen dentro, en su espíritu. Miren que el hombre es como un árbol que crece en la cima de una montaña, pero esa montaña es en realidad un volcán en cuyo interior arde un fuego claro y poderoso, dador de la más perfecta serenidad y fuerza. El calor de este fuego interior ayuda a crecer al árbol, el cual mientras más entierra sus raíces en la profundidad de la montaña, más expande sus ramas a la infinitud del vasto cielo. Recuerden siempre que en el mundo hay tres clases de personas. Están aquellas que saben su razón de ser, aquellos que la ignoran y aquellos que están confusos. Entre los confusos están los que creen saber su verdadera razón de ser, pero en realidad la ignoran, y aquellos que han inventado una razón de ser, que por ser algo artificial los aleja de su verdadera naturaleza. En verdad es importante lo que ahora les digo. Solo quien se conoce a sí mismo conoce su razón de ser, conoce su destino y deja de ser parte del rebaño. Y mucho mejor que ser un confuso es reconocer la ignorancia de sí mismo, pues la cura viene cuando la enfermedad es reconocida. Guardando silencio un instante, continuó. La montaña es como el cuerpo, la conciencia como el árbol y el fuego parecido al espíritu de la vida. La montaña es como su columna vertebral, el árbol es como su cerebro, médula y nervios que crecen entre esa montaña. El fuego proviene de su esencia creativa, cuidadosamente conservada. Ustedes son como madres que guardan en su vientre al embrión del espíritu. Si un niño de carne y hueso tarda 9 meses en nacer, entonces el niño del espíritu tardará 9 años. Por ello es importante empezar ya. Mi enseñanza guarda su propio secreto y este se basa en la práctica y en la propia conciencia de sí mismo. Sin embargo, ¿quieren saber más? ¿Quieren conocer el secreto? Entonces escuchen el sueño que tuve un día. El sueño de Lucifer. Sin saber cómo, llegué a una caverna de enormes proporciones en lo profundo de la tierra. Aunque las paredes y techo de la gruta parecían naturales, es decir, formadas por el goteo incesante y la filtración del agua, el piso era perfectamente liso y nivelado, como hecho por mano humana o alguna otra criatura inteligente. Sentí que estaba adentro de un templo. Como a 10 pasos de mí se levantaba una gruesa columna de piedra, de unos 7 metros de altura. Sobre esta vi de pie a un venerable anciano. Vestía una túnica de mangas largas y talle holgado que le llegaba hasta los tobillos. Eran de color gris azulado, como el de las nubes cuando están cargadas de lluvia. A lo largo de su pecho y cosida a ella caía verticalmente hasta el suelo una cinta blanca sobre la cual habían sido bordados en hilo negro extraños caracteres que no pude reconocer. Igual adorno vi a lo largo del borde superior de sus mangas, en los puños de las mismas y en el embaste de su vestimenta. Tanto las barbas como los cabellos del anciano eran blancos y larguísimos. Su alba cabeza estaba descubierta. Al verlo se me ocurrió que era la típica imagen de un mago. Alzando uno de sus brazos me ordenó: «Toma aquella lanza, está hecha de la mejor madera del mundo e introdúcela en aquel pozo». Al decir esto me señaló un agujero de 1 metro de circunferencia cuya boca estaba al ras del suelo. Fui y tomé la lanza, la cual era una vara puntiaguda de una madera muy liviana y durísima. Me asombró comprobar que a pesar de su largo, 3 metros o más, permanecía perfectamente recta, haciendo alarde de una pasmosa flexibilidad. Siguiendo las órdenes del anciano, me acerqué al pozo. A mis pies vi un hoyo cavado en la piedra en el cual había un líquido espeso de color rojo varios metros más abajo. Al principio creí que se trataba de sangre, pero después noté que de él se desprendía una suave fosforescencia. Me pareció entonces que se trataba de lava derretida. Aquel pozo era la entrada al infierno. Apenas introduje la lanza en él, el líquido aumentó su nivel hasta llegar al borde mismo del agujero. Retrocedí, pues pensé que si llegaba a desbordarse, la lava me quemaría. Para mi sorpresa, surgió del pozo un monstruo.
Una criatura con 2 pies de unos 4 metros de alto, se parecía a un sapo o a una tortuga sin caparazón y caminaba sobre sus cuartos traseros como un hombre. Un solo ojo adornaba su frente. Al parecer mis acciones lo habían molestado y ahora se encontraba furioso. Arremetió contra mí. Me defendí usando la lanza. Durante la pelea me di cuenta de que la bestia temía perder su único ojo. Entonces concentré mis ataques sobre él. Pero sorpresivamente, cuando creí que la tenía bajo mi poder, la criatura sufrió una mutación. Sin saber cómo, la vi transformarse en un ser del tamaño de un hombre y con cuerpo de tal, pero su cabeza era similar a la de un murciélago con orejas membranosas, grandes, triangulares y un hocico de filosos dientes. Curiosamente, su cuerpo y rostro estaban cubiertos de escamas, como un pez. Su apariencia era muy fornida y musculosa. Antes que pudiera evitarlo, la criatura se alejó de mí corriendo a toda prisa hasta perderse de vista. La voz del anciano llamó mi atención. La columna sobre la cual estaba parado disminuía de tamaño como si estuviese siendo tragada por la tierra, y ya a nivel del piso el anciano se acercó a mí diciendo: Ya lo has visto. Esta criatura tiene el poder de adoptar cualquier forma y utiliza este engaño para hacer caer a la gente en el pozo. Sin embargo, no te preocupes, pues ya la enfrentaste y con eso basta para reconocerla en cualquiera de sus formas. Dicho esto, me entregó un pequeño libro, como del tamaño de la palma de mi mano. Al tomarlo, lo abrí al azar en una de sus páginas. En ella vi una ilustración a color. Un velero de 4 mástiles navegando con todo su velamen totalmente desplegado por mar abierto. La superficie del agua estaba en perfecta calma. Alrededor del barco revoloteaban miles de gaviotas, mientras que del palo mayor un gran pelícano blanco da la cara a proa con sus alas extendidas, mostrando el pecho descubierto. Miré interrogativo al anciano. Entonces éste me respondió: Es un libro de gran contenido hermético. Es el libro de la creación. En el capítulo 10 encontrarás el secreto de la piedra filosofal, pero antes es necesario que obtengas la Shlitl Nimrod, la daga mágica que se simboliza y en el cual se haya grabado el nombre impronunciable. La reconocerás cuando la veas, porque su imagen está en el alma colectiva de toda la humanidad. Mas antes, pon ante mí tu mano izquierda. Sin resistirme seguí sus instrucciones. Entonces vi sorprendido como sobre la palma de mi mano crecía una pequeña enredadera de color verde vivo, como el de la hierba nueva. Su nacimiento comenzaba desde la base pegado a la muñeca hacia adentro de mi palma. De aquí seguía el curso de la línea palmar llamada de Mercurio, según dijo el anciano, pero a medio camino se bifurcaba y la segunda rama recorría el rastro de la línea llamada de Saturno. Ambas secciones de la enredadera ascendían un tramo para luego curvarse en dirección del dedo pulgar. Aquella que iba por la línea de Mercurio se curvaba justo por debajo del dedo meñique. La otra, la que seguía el trayecto de la línea de Saturno, cambiaba su curso a la altura del mismo centro palmar. De esta manera ambas ramificaciones venían a morir en el montículo carnoso que hay debajo del dedo índice, al cual el anciano dio el nombre de Monte de Júpiter. 3 flores brotaban de esta enredadera. 2 de ellas provenían del primer tallo y crecían sobre el monte de la Luna y el monte de Apolo respectivamente. La otra florecilla se abría en el campo de Marte y germinaba de la segunda rama. El mago observó por unos instantes mi mano. La parte izquierda de tu conciencia, el lado desconocido de tu mente, es independiente, me dijo. Esto es positivo para ti, pero aún es muy pequeño y está poco desarrollado. Debes hacerlo crecer. Cuando le pregunté cómo podía hacerlo, solo contestó: Sigue el camino. Dicho esto, me puso al cuello un ankh de oro blanco, en cuyos brazos tenía grabada la frase: enfrenta la vida como guerrero, y haciéndome señas indicó que me fuera por donde había visto irse a la criatura del pozo. Le obedecí. No había cómo perderse. Aquella galería inmensa terminaba en un estrecho túnel, por el cual caminé mucho tiempo antes de llegar a una caverna de parecidas proporciones a la anterior,
pero carente de columnas y un piso liso y nivelado. Observé que al otro extremo de donde me encontraba se veían las entradas de 2 túneles y hacia allá me dirigí. Al acercarme comprobé que ambos se encontraban muy cerca uno de otro, pero a pesar de su proximidad comunicaban a mundos diferentes. Aquel que se encontraba a mi izquierda daba acceso a una selva cálida, espesa y exuberante. Desde donde me hallaba podía ver 1000 formas y oír 1000 exquisitos sonidos provenientes de aquella tibia floresta. Me pareció que era el paraíso. El otro túnel daba a un paraje relumbrante, blanco, todo hielo y nieve. La ventisca y el frío eran sus únicos señores. Me encontraba observando esto cuando de la selvática entrada vi aparecer a una hermosa mujer de piel bronceada. Vestía un traje de hojas verdes pegado al cuerpo que le llegaba a mitad de muslos. Era un vestido sin mangas ni hombros, sostenido por un delgado tirante de fibra vegetal. Las facciones del rostro eran bellísimas y su cuerpo armoniosamente proporcionado. Su cabello largo hasta la cintura. Me miró insinuosamente y me pidió que la siguiera. Me negué. Entonces ejerció sobre mí un extraño poder y me vi tras ella en contra de mi voluntad. No pude oponerme a su fascinación. En ese momento me sucedió algo inexplicable. Sin saber por qué, tomé fuerte conciencia de mi región infraumbilical. Sentí una agradable calidez en toda aquella zona e inmediatamente tomé el control de mí. Era como si aquel lugar anatómico fuera el centro de mi voluntad. Dejé de seguir a la bella mujer y me detuve. Ella se dio cuenta de mi rebeldía y volviendo sobre sus pasos me encaró. Yo dirigí una fugaz mirada al nevado túnel. Entonces ella, percatándose de mi gesto, habló. Ese es un mundo helado, duro, primitivo y bárbaro. ¿Lo prefieres al que te ofrezco yo? Le contesté afirmativamente. Entonces, molesta, hizo un gesto tras el cual aparecieron 3 descomunales hombres que me doblaban en estatura, los cuales, con actitud hostil, se interpusieron entre el mundo de hielo y yo. En ese instante noté que uno de los gigantes tenía en sus manos una daga de doble filo y hoja larga con diseños árabes grabados en ella. La reconocí inmediatamente. Era la Shlitzl Nimrod, el arma mágica de la cual me había hablado el anciano mago. La mujer volvió a hablarme, entonces vi que había sufrido una transformación. Ahora aparecía como una jovencita de 15 años. Su piel era blanca, su cabello castaño e iba vestida con una túnica de color lila que, igual a la anterior, llegaba a la mitad de muslos, pero sin ceñirse al cuerpo, era holgada y con pliegues. Su aire de sensualidad y voluptuosidad había sido cambiado por uno de candidez e inocencia. La vi acercarse a mí con aspecto de ingenuidad y mirar lo que había escrito en el ankh que colgaba sobre mi pecho. ¿Cuál es la característica de un guerrero? Preguntó ella, esperando mi respuesta. ¿Acaso el valor? Eso es importante, le contesté, mientras estudiaba cuidadosamente a los 3 gigantes. Pero lo es aún más ser decidido y tener osadía. Ella confundida me miró. ¿Osadía? Repitió. Entonces, posando mis ojos en los de ella, la hice con rapidez a un lado y embestí con furia a los gigantes. A pesar de sus tamaños, conseguí dejar a 2 de ellos fuera de combate, golpeando a uno con mi hombro izquierdo y al otro con la cabeza, y el tercero me atacó con la daga. Entonces yo, sin temor alguno, la tomé con mi mano izquierda por la filosa hoja y se la arranqué de los dedos. Hecho esto, el hombre se desvaneció ante mi vista. Me di cuenta que había quedado solo, pues la muchacha también había desaparecido. Pasé el arma a mi mano derecha y admiré la forma de su hoja y el arte con que había sido forjada. Penetré en el túnel de hielo y noté con sorpresa que, en donde antes había nieve, ahora existía arena, tierra y piedras. Aquel túnel salía a la superficie a cielo abierto, a un paraje desolado y seco. Solo se veía uno que otro arbusto o cactus aquí y allá. Puse el puñal en mi cintura y empecé a caminar deprisa, pues el sol caía en el horizonte y pronto se oscurecería. No sé cuánto tiempo caminé, pero me detuve cuando descubrí una polvareda que se acercaba desde la derecha. Cuando por fin pude ver de qué se trataba, quise huir, pero no había lugar donde cobijarme. Entonces decidí plantarme en mi sitio y, sacando la daga del cinto, esperar mi suerte.
Sobre la llanura una especie de monstruo, una masa peluda, negra, sin piernas ni cabeza, pero con 5 robustos brazos semejantes a los de un simio, se acercaba al lugar donde me encontraba. Avanzaba girando sobre sí mismo como una rueda, apoyando sus grotescas manos en el suelo. Mientras más se acercaba, más decidido me encontraba para enfrentarlo. Sin embargo, cuando estuvo a unos pasos de mí, se transformó en una hermosa joven. Yacía a mis pies totalmente desnuda, tendida sobre la arena. El color de su pelo larguísimo, el tinte de su tez y los rasgos de su rostro me hicieron recordar los de la mujer hindú. Su sonrisa cautivadora y aquella súplica sensual de sus labios me perdieron. Observé la perfección de su cuerpo, la voluptuosidad de sus formas, la lujuria de su mirada y sin resistirme empecé a acercarme a ella, olvidando que se trataba de aquel repugnante ser que, segundos antes, había visto rodar por el desierto. Estirando sus bellos brazos hacia mí, susurró: ¿Cómo les encanta a los hombres humillarse? Me di cuenta que lo decía por la embrutecedora sensualidad que nos abruma frente a una mujer hermosa. En ese momento tomé conciencia y concentré la atención en la zona infraumbilical de mi cuerpo. Ella, sin dejar de sonreír y con sus brazos extendidos, comenzó a desvanecerse en el aire como una ilusión pasajera hasta que desapareció totalmente de mi vista. La noche había caído sobre el desierto. A lo lejos pude ver el resplandor de una fogata, entonces comencé a caminar en esa dirección. Cuando me iba acercando pude distinguir la figura de un hombre. Este estaba en cuclillas frente al fuego y observándolo. Su cuerpo era delgado y fibroso, estaba desnudo, solo un taparrabo colgaba de su cintura y era de colores muy vivos, rojo, naranja y amarillo. Entonces comprendí que estaba realizando algún tipo de ritual. Me acerqué a la fogata y pude ver cómo su rostro era cobrizo y reseco. De sus ojos salía un brillo extraño y me di cuenta que era un brujo. Sin decir palabra alguna, me acuclillé a su lado, dando la cara al fuego. Sin mirarme, metió su mano izquierda entre las llamas y de entre ellas sacó algo que sostenía con gran delicadeza. Con sorpresa vi que en su palma había posado una lengua de fuego. Sin preámbulos me la dio y me dijo que la debía tomar poniendo la palma de mi mano izquierda contra la suya. Al hacerlo, sentí que la lengua de fuego era absorbida por mi cuerpo. 3 veces el brujo metió su mano en la lumbre y me ofreció aquel trozo de flama y 3 veces lo acepté. Luego, con un gesto de su cabeza, me indicó que mirara al fuego. Así lo hice y pude ver que entre sus llamas se encontraba una serpiente con la cabeza erguida. Era una cobra. La reconocí por la forma de su cuello. Era de un color cobre metálico. Se encontraba tranquila, tomando un baño de fuego. Entonces el brujo habló y me dijo que yo había sido iniciado en la hermandad del dragón. La noche era profunda y protectora. Me dijo que me sentara en silencio junto a él. Hice lo que me dijo y lo imité. Crucé las piernas y dirigí mi cuerpo hacia el norte, desde donde soplaba una suave brisa. Nos quedamos así, silenciosos e inmóviles, una insensible eternidad. Luego, sin saber cómo, nuestros cuerpos levitaron a unos centímetros de la tierra y comenzaron a girar en torno a la fogata, pero mirando siempre hacia la misma dirección cardinal. Rotábamos en sentido contrario a las manecillas del reloj y noté que, en el breve instante en que la fogata quedaba a nuestras espaldas, pasábamos sobre un círculo dibujado en el suelo con extraños caracteres que no supe interpretar. Cuando empezó a amanecer, el brujo me ordenó caminar con rumbo al sol naciente. Me dijo que siguiendo esa dirección encontraría 2 arroyos. El primero contendría agua común, útil para aplacar la sed del cuerpo. En el segundo correría un agua medicinal de origen mineral que servía para saciar la sed de vida. Después de mucho andar encontré los 2 arroyos tal como me lo había señalado. Sin embargo, el del agua medicinal tenía su cauce seco y yo deseaba probar de sus aguas. Así que tomé la decisión de remontarme hasta la fuente y así beber del preciado líquido lo más cerca que pudiese del origen. Siguiendo el reseco lecho, subí hasta la cumbre de un gran espinazo de piedra. Ahí pude comprobar que aquel arroyo surgía de un pequeño edificio de arquitectura indoarábiga.
Atravesé la entrada, la cual no tenía puertas, y así pude dar con una enorme escalera que descendía al interior de la tierra. Bajé por ella largo tiempo hasta que, por fin, llegué a una galería en cuyo centro crecía un enorme y viejo árbol que estaba en muy mal estado. Tenía una apariencia muy reseca y sus grandes ramas estaban cruelmente mutiladas. Ya no tenía hojas y daba la impresión de que estaba muerto. Sin embargo, por algún motivo yo sabía que seguía vivo. Luego observé que junto al grueso tronco sobre el piso había varias vasijas de arcilla con agua. Las tomé todas y con ellas regué las sedientas raíces del árbol. Recién había terminado cuando escuché unos golpes secos que llamaron mi atención. Esto me motivó a estudiar la caverna en la que me encontraba. Se me hacía obvio que en ese lugar donde existía cierta simetría y orden, hubiera alguien encargado de su cuidado, ya que este lugar no parecía haber sido creado por espontaneidad natural. Había muchas puertas en aquella galería y todas estaban cerradas. Observándolas cuidadosamente me di cuenta que aquellos golpes que sentía venían desde un viejo portón de madera. Este se sacudía ante la violenta embestida de algo que estaba encerrado tras él. De pronto mi mente se abrió y lo comprendí todo. Allí, encerrado por el cuidador de aquel parque subterráneo, se encontraba el espíritu del árbol, un tipo de fuerza inteligente dispuesta a destruir por el descuido a que había sido expuesto el antiguo roble en el centro del jardín. En ese momento, los guardas del lugar, un hombre y una mujer, entraron al recinto y comenzaron a ofenderme por haber regado el reseco tronco, pues con ello había dado renovado vigor al espíritu encerrado. No pude negarles nada, ya que mis manos aún tenía goteando uno de los recipientes de barros que contenían agua. Las voces de la pareja enfurecieron de tal manera al espíritu que éste consiguió derribar el enorme portón y liberarse. Este emergió de la oscura prisión y se puso frente a mí. Su poder era increíble, su forma era similar a la de un torbellino de viento o de un huracán. Por unos instantes me observó, pero le enseñé la vasija a un goteante que sostenía yo con mi mano derecha. Entonces lo comprendió todo, y lanzando un bramido inhumano, se abalanzó sobre la pareja y los devoró a ambos. Yo, sin saber qué hacer, también esperé mi destino, pero el espíritu del árbol calmó su furiosa apariencia y se me acercó lentamente en forma de una barra vertical de luz rojiza que era de unos 50 centímetros de largo y flotaba en el aire por encima de mi cabeza. Y él me habló con una voz de trueno. Me dijo que a partir de ese momento yo sería el nuevo guardián de las raíces y que premiaría mis acciones otorgándome su amistad. Después de decir esto vino sobre mí y se posó sobre mi cabeza y sentí como aquella energía en forma de columna luminosa penetraba hasta mi garganta. Sentí una tibieza agradable que me inundó y me sentí físicamente sano. No sé qué fue, pero ese espíritu causó algo indescriptible dentro de mí que me cambió y me sentí como recién nacido. Todas mis enfermedades habían desaparecido. Cuando el espíritu me dejó, me di cuenta que toda la caverna había reverdecido y sobre el suelo crecía una hierba abundante. Sobre las paredes rocosas se adherían las enredaderas y hiedras. El viejo árbol ahora se veía frondoso y lleno de hojas. Sus mutiladas ramas ahora se encontraban repletas y rebosantes. Desde sus raíces emanaba un manantial de agua pura, fresca y cristalina. Este era el lugar donde nace el rollo medicinal. Entonces me acerqué hacia el roble y una enorme serpiente de color verde encendido descendió de entre el follaje. Me di cuenta que a lo largo de su cuerpo, sobre sus costados, tenía dibujados extraños caracteres de color negro que eran desconocidos para mí. Luego otra cosa llamó mi atención. Este era un hermoso colibrí que aleteaba entre las ramas cerca de mí. Su cabeza y su cuerpo eran de un rojo encendido, como escarlata, y sus alas y cola eran de un color negro azabache. El espíritu del árbol se posó a mi lado y me dijo que lo atrapara. Lo intenté, pero no pude. El colibrí era demasiado rápido para mí. Entonces el espíritu me dio un consejo y me recomendó que solamente lo observara fijamente sin pensar en nada, y que cuando sintiera el impulso interno de agarrarlo, lo intentara. Hice como me dijo, y de esa manera pude atrapar al colibrí por la cabeza con mi mano derecha. Pero el mismo instante en que lo atrapé, el ave dejó de ser algo vivo y se volvió en un objeto rígido, hueco y con apariencia vieja.
Comenzó a deshacerse entre mis dedos. Traté de evitarlo poniéndolo sobre mi palma izquierda, pero siguió deshaciéndose y de esta manera dejó al descubierto una piedra blanca, como de 1 pulgada de diámetro. Soplé sobre ella para limpiarla de los restos de polvo que no me dejaban verla con claridad. Era de un color similar a la sal de roca. Tenía forma esférica, con la apariencia de un capullo de rosa. Parecía ser un trabajo simple y primitivo. Entonces el espíritu hizo retumbar su voz en mis oídos y dijo: Esta es la piedra filosofal. con gran voz: Esta es la meta de todos los alquimistas. Ponla en vino asoleado para que se diluya y bébela, y solo de ese modo podrás poseer el secreto de la inmortalidad. Y en aquel preciso instante desperté. Después de haber escuchado aquel sueño, se podía oír un rumor entre los asistentes. Algunos se preguntaban asombrados qué significado tenía todo eso. Entonces un visitante que apenas había llegado gritó: Pues algunos dicen que eres el demonio. y con esto buscaba denigrarlo y hacer que se viera mal ante los ojos de todos los que estaban ahí. Pero Lucifer, con su voz clara y serena, exclamó: ¿Acaso no es aquello a quien llamas diablo el hijo de aquello a quien llamas también Dios? Si en el principio estaba solo aquello a quien le dices Dios, el supremo bien, entonces fue el bien y luego el mal. Por lo tanto, el mal surgió del bien, porque nada puede nacer de la nada. Y si el mal se originó del bien, es porque la función del mal es benéfica, porque nada malo puede surgir de lo bueno. Aquello a lo que llamas Dios es el maestro tierno y amoroso que educa con bondad, y aquello a lo que llamas diablo es el maestro duro y riguroso quien enseña a través de la severidad. Por lo tanto, no reniegues del diablo, pues algunos somos tan necios que solo aprendemos a golpes. Por tanto, no odies al diablo, porque a través de sus pruebas nos hacemos fuertes y libres y accedemos al supremo bien. ¿Es que acaso son tan ciegos que no se dan cuenta de que Dios y diablo son las dos caras de una misma moneda? Entonces, de entre algunos de los presentes se escucharon exclamaciones de asombro, pues ellos comprendieron las palabras de Lucifer y despertaron, quedando así sus mentes más allá del bien y del mal. Mas sin embargo, aquel desconocido le replicó: ¿Cuál es tu religión? No hay religión más grande que la verdad, la realidad tal como es, exclamó el portador de luz. Tu sabiduría peca de soberbia y no está basada en las escrituras sagradas, insistió aquel extraño. Sufro del pecado de la soberbia, dijo Lucifer, porque yo deseo alcanzar mi máximo potencial. Quiero ser un diamante aunque mi origen sea el carbón. Yo no baso mi conocimiento en lo que dicen los textos sagrados o en lo que afirman los ancianos. Mi sabiduría no está basada en lo que dicen los eruditos o lo que asegura la mayoría. Mi sabiduría se basa en lo que he experimentado yo mismo sin intermediarios o interpretaciones ajenas, pues es la experiencia propia y directa lo que me entrega la verdadera sabiduría. La vida se conoce viviéndola y no a través de creencias, opiniones, especulaciones, teorías, religiones o libros. ¿Quieres leer un libro? Lee el libro de la sabiduría. Ese libro son ustedes mismos. Léanlo así. Dirijan su atención hacia ustedes, hacia sus propias sensaciones, hacia sus movimientos, hacia su respiración, emociones y pensamientos, y en todo momento permanezcan serenos, atentos y viviendo el momento. Entonces el visitante, asombrado por aquella extraña sabiduría, volvió a preguntar: Maestro, ¿quién eres en verdad? A lo que Lucifer respondió: Yo soy la vida, soy el Lucifer, el portador de la luz, el lucero de la mañana que anuncia el fin de las tinieblas y la llegada del imperio del sol, el reino de la luz. Soy Prometeo, aquel que arrebató de la nada el divino fuego de la sabiduría, el poder y la luz y lo entregó a los hombres. Y aunque soy el más odiado por el cielo, soy, sin embargo, el más amado, pues gracias a mí se ha redimido la oscura materia. Perdiendo mi pureza espiritual y cayendo en los abismos, he llevado vida, conciencia y conocimiento a toda carne y la he impulsado hacia los cielos. Si ustedes comprenden esta paradoja, entonces comprenderán el misterio del universo.
Y después de decir estas palabras, cayó sobre todos los presentes un profundo silencio. Y junto a este silencio también cayó la noche, arropando con su estrellado manto a todo lo viviente. Y cuando fue la medianoche, Lucifer rompió las tinieblas con su voz y clavando su mirada en la estrella polar exclamó: Aquel que sigue la senda del dragón domina la realidad presente, el aquí y el ahora. Conservar la serena quietud es su principio. Alcanzar el ecuánime e imperturbable vacío es su meta. Quien sigue la senda del dragón es como el agua. Se adapta a todas las formas posibles, mas no se aferra a ninguna. Y dirigiéndose al viejo guerrero, a aquel que una vez había estado mortalmente herido en su corazón, le dijo: Guerrero solitario que sigues la senda del rayo, tendrás que sumergirte en la profunda oscuridad y hallar en tus raíces la vida sempiterna. Solo así llegará el momento en que aquello que acecha al otro lado salga a la luz del día. Vendrá de la otra orilla del abismo pletórico de inmortalidad, poder, voluntad y sabiduría. Y así se cumplirá el tiempo en que, desprendiéndote de todo, te apoderarás del universo. El viejo guerrero, comprendiendo las palabras de Lucifer, guardó silencio, y a través del silencio aquietó su corazón. Y con su corazón sereno entró en profunda meditación. Mas cuando abrió los ojos, poco antes del amanecer, Lucifer ya no estaba entre ellos, y el lucero de la mañana brillaba con soberbio fulgor sobre el horizonte. Todo cuanto es la obra solar ha sido expuesto.